¿Qué más, Nicolás? ¿Cómo están? Bienvenidos a podcast. Doble versión. Esto fue Uy, improvisado, tenemos que mejorarlo, tenemos que... improvisadísimo. Sí, sí, sí. Pero pues vamos a estar mejorando ese tema, tenemos que implementar más cositas, una intro, un futuro. Pero pues bueno, en pleno Día Internacional del Trabajador estamos Trabajando trabajando por nuestros sueños, por por este proyecto, el futuro de la familia. para sacar nuestra familia adelante. Y para poder Ajá. llegar a los oídos de gente que sea interesante y poder llegar a ustedes, nuestros oyentes. Ush, parce, mero presentador, Como ¿no? todos estéreo, así. Bienvenidos a nuestros oyentes. Hoy Mujeres al venimos, límite. hoy venimos a contar la triste historia de Juan, quien lo perdió todo por una mujer. No, no contemos eso. Parce, o mujeres al límite. Ush, parce. Yo cuando chiquito sentía que hacía mal viendo todas esas novelas, pero pues las veía, ¿no? Sí. Pero no sé, como que no eran como para mí. Como La Rosa de Guadalupe. O sea, esas Sí, actuaciones siempre han sido malas, pero son como muy entretenidas, ¿no? como que yo cuando yo esa vuelta sentía como que me pudría el cerebro, como que las neuronas, cada vez que veía un capítulo de esa vuelta, como que iban disminuyendo. Pero eso es, Ujú. parce, es muy entretenido, weón, ¿no? O sea, yo no lo niego, pero digamos, yo chiquito, porque hace rato no la veo, me veía Rosa de Guadalupe y, parce, yo me pegaba ahí los capítulos que eran, weón. Sí, yo creo que Muy eso entretenido. está diseñado como para generar eso, como generar éxtasis y como que generar en tu pensamiento, en tu cabeza, huevón, como darte, como que, si me dice Sí, emociones, como weón. que Y más, curiosidad, drama, así, y es, muy o sea, seguido. y aunque sea como un programa religioso, igual da como ese morbo de las cosas malas que suceden. Entonces yo creo que también pega eso, parce, porque hay capítulos que son pesados. Por ejemplo, la vez pasada vi una vez un capítulo que estaban hablando por TikTok, dicen que fue cancelada, quién sabe, pero es un capítulo que habla de una chica que son una parejita de niños y Sí. se enamoraron, pero la niña, el papá no lo dejaba tener novio. Entonces el novio como que fue una vez a enfrentar al papá, pues a decirle que la quería de verdad y que los dejaran tener, pues que los dejara ser pareja porque el chinito quería mucho a la niña. Y el man lo sacó corriendo así, le gritó que no y los vio un vecino. Y el vecino pues era como un cuchito ahí que lavaba el carro, un vecino, no sé, de la vecindad que, sí, el vecino Quizás. chismosito así que como que todo el mundo quería y eso. Bueno, el caso es que el vecino vio eso y en un momento, como que en una noche, después de eso, le golpeó la ventana y dijo que su novio estaba acá, a la niña. Y la niña dijo, ¿en serio? Ya voy para allá. Y se escapó y se fue a la casa del man Del man. y la metió como al cuarto que está detrás, digo, debajo de la casa, al sótano. Ujú. Al sótano y le dijo, no, pero acá no está mi novio. Y déjeme ir, por favor. Y el man no la dejó ir. El man no la dejó ir y le dijo, no, ese mundo afuera es muy malo. Ahora me perteneces. Eso Ahora fue en eres un mía. capítulo de La Rosa. Ujú. Uy, Y ahí muestran ya después, como 19 años después o 15 años después, la vieja en el sótano con dos hijos. Y los hijos eran pues producto de la violación que le hacía ese man, ese cucho. Y todo ese tiempo pues uy, era gonorreas. Pesado, huevón. buscando pues a la chica. Y ya después como que el man le da un infarto y sale y los papás seguían viviendo en la misma casa. Entonces ya va y saca a los niños y eso. Porque los niños tampoco conocían el exterior porque el man les decía que, que el mundo era muy malo. Entonces que ellos nunca iban a salir de ahí. Entonces ella vivió, Returbio, ¿no? O sí, sea, parce, capítulo. returbio. Y ya, pues, y es un capítulo que pasó, pero que eso también está inspirado en una historia de la vida real. Y pues ya después como que la escena de la Rosa de Guadalupe es que ella como que ya como que da por sentado de que nunca se va a enamorar con esa edad, ya teniendo dos hijos, entonces que nadie la va a querer. Sí, Pero claro. como que ella reza y pues a la final como que se reencuentra nuevamente con este chico de la infancia, diciendo que ella, el amor de él fue lo que a ella la mantuvo viva, porque tenía fe de que alguna vez lo volviera a ver. Pero, Pero denso ese capítulo, ¿no? y es que igual te pones a pensar y La Rosa de Guadalupe, como tal, el nombre solamente es como una referencia, como por el drama o el efecto de cuando ya todo pasa, sale la rosa, ya. Porque en realidad como lo religioso y eso no. Pues no, no, la verdad yo no soy muy estudiado en el tema y no sé mucho de eso, pero es como algo que creen las personas y más en México. Deben creer literalmente en la Rosa de Guadalupe
o en Guadalupe o algo así, en una santa, algo así, debe ser. Entonces por eso como que la Sí, Rosa de Guadalupe, sí, yo como creo hay que santos es, así. sí, debe ser como como cuando todo se soluciona ya, ya a la vuelta, o sea, cuando ya la mamá o la persona que está acompañando a la persona, al que está haciendo las cosas mal o que está metido en el problema, como que ya se soluciona todo y fue obra de la Virgen, Ajá, como que sí, no sí, sí. es más, sino religioso. Sí, y ya pues hablando ya, metiéndonos ya al tema de la religión desde un principio, pues hay noticia, una triste noticia, ¿no? Que ya se sabe obviamente en todo el mundo. Sí, no, pues es fuerte, ¿no? O sea, pues digamos Claro. en sentido de, como para el tema político, para como Social. desestabiliza un poco como el mundo, ese tema, aunque pues para algunos eso no es relevante, pero para otros sí es muy importante. Para mí de pronto es más un tema político como un interventor mundial, o sea, que Ujú. una persona que puede hacer muchas cosas positivas en cierta manera y cuando llega alguien malo a ese puesto puede generar, pues, Sí, pues básicamente es la muerte del Papa Francisco, ¿no? Que pues diferentes reacciones, la gente se lo toma de diferente forma, pero de alguna forma se dice y se sabe que este Papa fue diferente y es reconocido también por lo mismo, también porque se acercó de alguna forma y de una forma muy considerable a sí. los jóvenes, pudo como entablar una relación a la generación nueva ya pues sabiendo de que pues eso viene de una comunidad tan arcaica como lo es la iglesia, pero pudo acercarse más a los jóvenes, a la comunidad LGBTIQ y LGBTI más, ¿no? LGBTIQ, HGJK, no mentiras. Y como que, sí, eso como que lo hizo ser muy relevante para la historia de los papas. Entonces también es como que es un actuar, él tuvo como un actuar relevante y fue como muy bonito su papel en, como papa y es por eso que como que sí pega un poquito duro el hecho de que haya fallecido. Es que, bueno, en este caso, el- este papa fue muy, muy abierto, ¿no? Un poquito más liberal, podría decirse Sí. de forma, fue muy abierto a las comunidades, al mundo, a las etnias, a Ujú. pesar de que, pues, parce, cuando uno llega a ese poder, puede ser que la influencia de, no sé, de políticos, de los líderes del mundo, a conveniencia propia, de la corrupción que hay en el Vaticano, puede generar como algo de presión, Ujú. como para que tú sigas esa línea, pero él de cierta manera quiso cambiar todo. eh, y sin dejarse como intimidar, porque en cierta manera pues se sabe que las personas o todo lo que tenga que ver con Latinoamérica es inferior a lo que es Europa, Norteamérica, en cierta Sí, manera. claro. Entonces, sin dejarse como que intimidar o de pronto que su moral bajara por ser un papa que viene o que sí o vino de Latinoamérica, tuvo la misma, como el mismo poder o la misma autoridad para decir, no, aquí yo hago lo que yo creo que para mí es correcto. No sé, pues, como cambiar cosas, no vivir en el palacio de Donde pontífice. viven todos los papas, Sí, sino como una casa cerca, creo que es de la la Santa casa, María, algo así. la casa de Santa Marta, Ujú. que era como fue como una santa, es una Ujú. santa, ¿no? Sí. Entonces, es en cierta manera, pues, como cambiar todo el. Sí, algo que lo mencionas, pues el tema de que él, pues al ser el primer papa latino, igualmente, no sé si sea, pues no sé si sea relevante el hecho de que sea latino, pero sí se mostró desde un principio muy humilde. Tanto que en el momento que fue elegido como papa por el cónclave y salió al balcón, él no dio su bendición y tampoco salió con una cruz de oro que creo que salen por lo general los papas cuando son escogidos, Sí, sino que al contrario solicitó que rezaran por él para que le fuera bien. Pues también cabe mencionar que pues también es el primer papa jesuita, el papa Francisco, que se llama realmente Jorge Mario Bergoglio, pero se llama Papa Francisco en honor a San Francisco de Anís, un santo que hubo en tiempos antiguos. También pues importante mencionar que es jesuita
Pues porque los jesuitas es una orden fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola. Y pues básicamente esta orden ponen como la academia en el centro de todo. Y los obligan en 10 años los obligan a estudiar filosofía, teología, ciencia y letras. Y pues también son reconocidos porque los jesuitas como que se enfatican mucho con lo social, con un estilo de vida modesto, amable, educados y interreligiosos. Y es por eso también que puede ser que el Papa Francisco tenga o tuvo esa personalidad cuando fue y tuvo ese papel de Papa. Sí, como como ir en pro a las comunidades, ir en Ujú. pro como esa labor social, como Sí, claro. ayudar, como no solo hablar, como dar sus cátedras, sino también actuar parce, donar dinero, Ujú. donar cosas, ayudar a las minorías. Sí, claro. Y los jesuitas se muestran por eso, porque son muy humanistas y se preocupan más por cuestionar que por imponer. Entonces, pues también como que es por eso que él siempre tuvo ese papel y actuó de una forma tan bondadosa y pensando en los demás. Siento que es como de las personas como en esa sociedad de las iglesias que mejor ha actuado, como que ha tomado acciones mejores Sí. a nivel social. ¿Sí me hago entender? Sí, pues en los últimos papas que ha habido, en cierta medida, como que la mayoría de los papas toman como esa posición de como muy dictatorial. Ujú. Es como muy rígidos. Sí. Entonces se van muy arcaicos como muy conservadores parce, pues a proteger o a defender lo que A es, lo que antes era el papel del Papa, sí, como todo lo que tenga que ver con, no sé, la sexualidad, las parejas la- ajá, homosexuales, como ese tema, trabajadoras sexuales. las comunidades de pronto que son marginadas, Ujú. razas, todo eso que en cierta manera la iglesia antiguamente era como una opositora fuerte, o sea, una opositora fuerte para todo lo que fuera diferente a lo Ujú. normal según lo que imponían ellos, porque pues en teoría ellos eran los que manejaban a los reyes Sí, claro. y todo, O entonces sea, antes, pues siento que ahorita no tiene un papel tan político, tan acercado a lo político, pero anteriormente ser el Papa era la persona más importante en el mundo. Ahorita yo siento que las personas más importantes del mundo básicamente son las que más tienen poder económico, digamos, no sé, también como un cargo político en un país muy poderoso como lo es el presidente, no sé, de Estados Unidos. Que pues digamos, yo creo que el presidente de Estados Unidos es una de las personas con más poder que tiene. Y aunque el ser papa no considere que tenga mucho poder político como lo tenía anteriormente, creo que en poder de conocimiento sí debe tener demasiado. el Papa, claro, o sea, es que de por sí yo creo que todos los cardenales que existen tienen Uf, un conocimiento sí. muy avanzado. Pero el Papa, antes de llegar, yo creo que estaba a nivel, ¿no? A nivel de todos los cardenales, Ujú. pero cuando ya toma el poder y tiene acceso de pronto a, parce, a la biblioteca de parce, la biblioteca que hay allá, weón. O sea, esa biblioteca, Creo que esa biblioteca es privada, ¿no? sí, esa biblioteca. O sea, hay como información que tiene como el palacio, este tiene un nombre, bueno, el palacio donde vive el Papa. El Donde hacen el conclave, Sí, o sea, la Capilla Sixtina. en la Capilla Sistina. Como que o sea, el Vaticano tiene textos antiguos, Ujú. textos de pronto apócrifos, textos prohibidos, textos que de pronto no se tuvieron en cuenta para ser mostrados a la humanidad como tal, Sí, que weón. pueden ser falsos, pueden ser verdaderos, pueden ser malinterpretados, pueden ser de todo, pero si él tiene como esa noción de decir, o esa capacidad de decir, yo quiero leer todo y empezar a nutrirme, parce, porque hay mucha información, la iglesia no creo que solo guarde eh, textos de santos, ni apóstoles, sino que también guardará textos de filósofos. Ujú. Parce, hay Sí. muchas, no sé, parce, cosas que se Y perdieron de no, la... y hay muchos filósofos y científicos en la historia que, independientemente de los estudios que hicieran,
eran igualmente creyentes, eran católicos, cristianos, judíos, así, creían mucho. Y parce, tú ahorita que mencionábamos el tema de la biblioteca que ellos pueden tener como acceso, yo también había escuchado que hay parte de la Biblia que es privada, que hay textos de la Biblia que no son públicas y que nada más la conoce el Papa. Y pues eso pues puede ser eso puede tener mucho sentido, parce, porque pues puede que en Sí. la Biblia se muestren verdades, porque la Biblia si tú te pones a leerla y estudiarla hay textos que son muy crudos, weón, y que a mí la verdad no me gustan personalmente. Mm. Como hay textos que son muy acertados y tienen como una filosofía muy áspera, como son proverbios, si no estoy mal. Mm. Pero, digamos, si pueden tener información que para nadie, o para ese poder, o para los cardenales o los papas, no sea beneficioso que los demás conozcan, porque nos pueden empoderar, o de pronto porque puede ser muy cruda y nos Sí, es puede fuerte, hacer tiende a ser mal. más fuerte y de pronto puede llenar de miedo a los creyentes, más que todo como libros del Antiguo Testamento, que ahorita pueden ser libros apócrifos porque pues no se tuvieron en cuenta para el Nuevo Testamento. Ujú. Digamos, no sé, Cantar de Cantares, es un libro que en teoría habla cosas crudas, más como se lo acreditan, ese libro se lo acreditan al rey David, que la historia del Ok, rey David fue que peleó contra Goliat. sí, Y en teoría Goliat también se habla de que era de la raza, los Anunnakis, que eran como los gigantes, ajá, que sí, eran engendrados por ángeles caídos que tenían y hijos mujeres de la con... tierra. ujú. Entonces, si me entiendes, como que hablar de todo lo que sea como diferente a la humanidad o que tenga que ver con seres de otra especie muy diferente, como que de pronto desmintiendo lo de Adán y Eva, desmintiendo que hay más razas, desmintiendo que venimos de diferentes descendencias, sino no solo del Homo sapiens, ¿sí me entiendes? Ajá. Cosas así como que puedan hacer que las personas, su creencia se vea como debilitada, en cierta manera. Entonces, eso, parce, genera Claro, o sea, ellos tienen, conflicto. y al tener la información, o sea, al tener tanta información, pueden manejarla y manipularla para tenernos adoctrinado a nuestra manera, independientemente de que creamos o no. O sea, Mm. digamos, yo no soy, yo soy creyente y tampoco puedo asegurar esto de los que son ateos o no creyentes simplemente, pero a mí se me hace que igualmente el que no es creyente espiritualmente y en nivel de conciencia y todo eso es como no cree mucho en eso, ¿sabes? Es como muy ignorante en el tema y para él nada más está como lo carnal y terrenal, ¿sí? Entonces como que tampoco se esfuerza como para poder interiorizar y poder ejercer su mente, su espiritualidad, porque pues no cree. Y bien, ahorita se me viene a la cabeza unas palabras que me dijo una profesora cuando yo estaba estudiando. Ella siempre empezaba las clases con una oración. Y él ya nos decía, no me importa que ustedes no crean en Dios o en mi Dios, pero para mí es muy importante que crean en algo. Y textualmente decía, así crean en Goku, pero crean en algo, porque eso es importante para la espiritualidad. Y la persona que es atea y no cree, pues sí se me hace que ya tiene como menos poder o como menos ventaja para poder hacer cosas, ¿sí me hago entender? Yo siento Sí. que una persona espiritual puede llegar a hacer muchísimo más cosas y puede llegar a estar más tranquila, llegar a ser más feliz, llegar a cumplir más objetivos. En cierta manera, yo creo, sí, puede ser, o sea, sí, sí tiene algo de lógica, más por el lado de que tú, de cierta manera, si estés solo, vas a tener como esa motivación, como un apoyo, ¿si me entiendes? Vas a tener Ujú. como un respaldo en el que tú te vas a poder soportar cuando quieras hacer algo, cuando tengas temor de hacer algo, estés como a punto de arriesgarte en algún momento o algo de tu vida, vas a tener como un respaldo, en teoría, así sea espiritual, para decir, yo estoy con Dios, Dios me acompaña, o Dios Ujú. me ayuda, o algo. Una persona que es atea, pues se basa solamente en su capacidad física y su capacidad, pues, como personal, o sea, no tiene como esa posibilidad de generar o atraer
a poder o motivación de algo externo, que Sí, sea espiritual o religioso. Siempre va a ser como que yo puedo hacer, hay que tener, para ser ateo hay que tener una autoestima muy alto, weón, yo creería, porque tú tendrías que exigirte, decir como que yo soy capaz de hacer todo, yo soy capaz ok. de hacer lo que yo quiera, yo soy capaz de conseguir ese trabajo, yo soy capaz Sí, de, yo creo que más autoestima, más que autoestima, debe ser como un ego que tiene, ajá, como que ya un ego algo, muy áspero, como que es muy egocéntrico, sí, como para creer ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro que las personas que no creen directamente en Dios, pero sí creen de alguna forma en las energías y espiritualidad de algún lado, como, o de alguna forma metafísica, también les ayuda pues a sí, lo mismo, porque pues no creen directamente en Dios, pero creen en algo y espiritualmente creen en algo. Y sí, bien lo dice la ley de la atracción, lo que tú crees, piensas y consideras que ya pasó, va a pasar. sí, Y bien, pues uno que, o bueno, las personas que creen en la ley de atracciones y pues ya como el tema metafísico, lo logran porque la ley de atracción es real y considero que es real. Y las personas que son creyentes en Dios también tienen su ley de atracción de una forma como indirecta, porque ponen las cosas en manos de Dios y tienen su fe en Dios. No sí. tienen su fe en su ley de atracción, sino tienen su fe en Dios y que Dios les dará lo que Es que ellos... yo creo que, parce, o sea, de alguna u otra manera, las religiones se basan o nacen de mucho, de una sola historia. Si la diferencia de todo es como la interpretación que se le da a todo, ¿sí me entiendes? Porque, digamos, Israel fue parte como del Medio Oriente, de Medio Oriente se desarrolló, parce, Egipto, en Egipto también hubo cultura griega, ¿sí me entiendes? Entonces como que a pesar de que hay varias religiones, siempre hay una espiritualidad en el que genera, no sé, están los chakras, una cultura lo interpretó como chakras, aquí lo interpretamos como el Espíritu Santo, que es como Ok, tu, sí, exacto. como el interior de cada persona, Ujú, ¿sí me entiendes? Porque está Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ujú. Entonces, por eso es que, digamos, está el Dios, que es el Supremo, que es el centro del universo, en teoría. ¿Sí me entiendes? Ok, Está ush, el Hijo, que en teoría era Jesús, pero Jesús, ¿cómo nos llamaba a los humanos? como hijos, ¿no? Hermanos, Hermanos. ¿sí me entiendes? Sí, Y si Jesús nos llamaba a los humanos hermanos, era porque era como indicarnos de que que somos nosotros, hijos de que Dios. somos hijos de Dios y que somos igual a Él. Entonces está el Padre, el Hijo, que somos nosotros, como, Como como, Jesús como, también. como, como Jesús, y el Espíritu Santo, que es nuestra espiritualidad y nuestro interior, como la conexión que tenemos ya con lo divino. ¿Sí me entiendes? Entonces, Y el amén, el amén sería como un mantra. ujú, como un mantra. Parce, pero si no, no le había pensado así, claro, weón. O sea, y si no, y estoy muy seguro que si nos ponemos a investigar como en esa cultura, como creo que es cultura asiática que creen como en los chakras. Sí, Si nos ponemos a ver, ponen los chakras en los mismos lugares donde nosotros deberíamos, o las personas creyentes se ponen la bendición, sí. ¿no? Parce, eso me parece re curioso y tiene mucho Así sentido. es interpretación, o sea, es más como, porque digamos, obviamente la Biblia habla de que es un solo Dios, obviamente hay culturas que sí están un poco más antiguas, son más antiguas de la llegada de Dios a la tierra, como tal y como la imponencia de la palabra de Dios, que hay, obviamente los mesopotámicos, ya los egipcios que creían en Júpiter, en Ra, en toda esa vuelta, ¿sí me entiendes? Sí, Son otras culturas. en Pero, Jamaica que Bob Marley creía en el ya, no sé, suelta. sí. Y lo mencionan en hartas canciones. Él ya era Entonces, como el dios de ellos y entonces era yo, Dios. yo creo, o sea, yo estoy como que de pronto un poco convencido que las nuevas culturas y las nuevas religiones nacen mucho de esa interpretación diferente que se le dio a cada, porque, parce, o sea, lo que hablamos la vez pasada, todos los libros están escritos en hebreo antiguo. Hay tres Y se libros de han la Biblia, traducido muchas hay veces. tres libros que se le acreditan al rey David, Ujú. pero no están seguros y dicen que muchos libros fueron como personas que fueron cercanas a las palabras de, no sé, parce, del profeta Samuel,
que fue como uno de los primeros profetas que impuso al rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey en Israel, Ok, ¿sí me entiendes? sí. Y fue como el primer rey en caer por la tentación de la avaricia. Ujú, Después fue cuando David, cuando Samuel, el profeta Samuel, ungió como por mano de Dios a David, que David era un pastor de, esa, de ovejas y granja y la vuelta. sí. Y ya después David se enfrentó a Goliat y con ese suceso fue como que se ganó el respeto. Pero aún así fue como la historia de las personas que tuvieron el poder de encontrar la palabra de Dios y tener esas profecías y decirlas, pero nadie está seguro si ellos fueron los que la escribieron, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, pudo otra persona que lo escuchó o que estuvo cercano a él y reescribió todo, ¿sí me O sea, lo entiendes? que está plasmado en esos libros es como una cadena de información y eso se Sí, puede tergiversar. sí, como que se malinterpreta, se interpreta bien, se interpreta mal, se cambia a conveniencia, sí. Pero claro que yo considero que toda esa gente también tuvo que haber sido como muy filosófica, porque igualmente la información que logramos tener también es muy importante. Y, por ejemplo, un escritor, no sé qué más es esa persona, Neville Goddard, es una persona que interpreta la Biblia de una forma metafísica y ha escrito muchos libros al respecto. Y parce, o sea, él básicamente dice que muchas partes de la Biblia que hablan de Dios, él lo interpreta como de una forma metafísica y es muy interesante cómo lo puede interpretar él de una forma diferente, porque una persona católica y creyente 100% a Dios y adoctrinado, pues va a creer en la palabra de Dios y lo va a tomar de cierta forma y va a poner su fe en esa palabra y en una persona tercera o en un Dios tercero, pero de una forma metafísica la Biblia también él la lee y la interpreta como que ahí nos habla de nosotros mismos y que nosotros mismos, de alguna forma, como por ejemplo, somos todos poderosos y si nosotros consideramos que podemos hacer algo es porque lo podemos lograr, como la ley de manifestación, si me hago Sí, entender. Entonces es sí, como la forma más o menos metafísica que él interpreta la Biblia. como el poder que cada ser tiene, como que cada persona tiene el poder de manifestar y cumplir como... Es que, uy, se basa, es que, bueno, hay muchas historias, digamos, ahí también puede entrar el tema de la magia que tiene cada uno, en tema de magias, o sea, de brujos y cosas así, que en teoría, pues, parce, a Dios nunca le agrada, o sea, no le agradó, no le agrada eso, ni le agradó en las épocas antiguas donde Mira, muchos brujos... acá hay un texto. Neville Goddard, un místico conocido por su trabajo con la ley de atracción y asunción, interpretaba la Biblia no como un libro histórico, sino como un drama psicológico que refleja la experiencia interior y el potencial de la manifestación mental. ¿Sí me hago entender? Sí, O sí, sí. sea, ahí básicamente, y a grosso modo, pues es lo que te acabo de decir, interpretaba la Biblia como una forma metafísica para tener como, Como darle otro contexto ajá, como más físico sí, para y ponerle peso al tema de la más manifestación. material, como que no sea como tanto de creencias así como de la nada, sino darle como razón de ser Mira, y a... ahí lo que yo te digo que cuando dice que Dios es todo, por eso ahí básicamente es como si nos estuviera hablando a nosotros mismos de que yo soy todo poderoso y lo podemos lograr. Porque para Godard, la Biblia es un manual para el desarrollo del yo, donde las historias bíblicas son metáforas para la vida interior y herramientas para la manifestación de aspiraciones. Y él tiene muchos libros, weón. Digamos, tiene un Es libro que se que, llama La Biblia. Y pues básicamente este autor me lo presentó mi papá porque pues mi papá antes era religioso, antes era muy creyente y vivimos situaciones un poquito pesadas y pues cuando él fue muy creyente y apegado a Dios, de pronto él pedía mucho en escasez y mucho en la necesidad y por eso no se le daban las cosas. Pero en un momento como que le llegó a él las redes sociales, ujú, porque antes no tenía celular y ya pues tenía flechita. Y ya cuando le llegó su celular, ya pues gracias a Dios, gracias al universo, pues a nuestro esfuerzo también pudimos como salir un poquito adelante y él también pudo como conseguir su teléfono inteligente. Empezó a abarcarse de mucha información que le presentaba como... eh,
las redes sociales, pero en base a un libro que leyó que se llama El Secreto. Y este libro es como muy conocido porque es como la base o el primer libro que las personas empezaron a leer o la primera obra que salió oficial que como que abarca el tema de la manifestación y la ley de la atracción. Entonces mi papá como que empezó a leer ese libro y ahí como que se le abrió un poquito más la mente y ahí empezó como a abarcar y alimentarse de todo este tipo de autores y de De libros textos, y de de textos. Entonces él conocimiento. ahorita, pues, él cree mucho en la ley de la atracción, en la manifestación, el poder de la mente, y él fue el que me presentó a Neville Goddard. Es que no sé, digamos, no sé, como que la cultura tiene como ese estigma o de pronto lo tiene como muy segmentado en decir, si tú crees en Dios no puedes creer en los chakras, si tú crees en los chakras no puedes creer en Buda, si tú crees, si es como que, como esa necesidad de dividir como las creencias o las religiones. O sea, digamos, yo soy una persona que yo combino mucho el tema de las energías, yo creo mucho en las energías. Yo Ujú. creo mucho en como de En el pronto, mal del ojo, ajá, en, no sí, sé, exacto, como en... en una persona que es envidiosa, eso a mí como que sí lo siento. Sí, También creo en Dios, digamos, y respeto de pronto la religión católica, y en cierta manera, pues yo no soy como tan creyente en la iglesia católica, entonces pues de cierta manera pues no estoy tan entregado, pero aún así han habido momentos de mi vida como que yo he tratado de no, de decir, yo no quiero creer en Dios porque no hay pruebas suficientes para esto, pero aún así soy como que temeroso, ¿sí me entiendes? Y últimamente a mí pues, me ha interesado mucho la historia de la religión, de la iglesia, también pues, parce, no sé, mucho tema de Alejandro Magno, que tiene que ver con la escritura antigua, con Aristóteles, todo, como que lo religioso en esa época también tenía que ir muy cercano o muy junto a lo psicológico, o no, filosófico, a lo filosófico, debido a que en ese tiempo, parce, las personas que más tenían poder de palabra y creencia hacia los seguidores de Dios eran reyes, y los apóstoles o los profetas estaban junto a los reyes, en cierta manera, ¿sí me entiendes? parce, y lo que yo te digo, o sea, muchas personas, científicos, filósofos de la historia, son muy creyentes, parce. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de George Lemaitre, creo que se pronuncia así. Este fue el padre de la teoría del Big Bang. Y este básicamente es un sacerdote católico. O sea, un sacerdote católico es el padre de de la teoría del Big Bang. Y Sí. aún hay ateos que se basan en su no creencia a Dios por esta teoría. ¿Sí? Entonces, Sí, es como un poquito claro. ignorante Sí, también, claro. ¿sabes? O Entonces, digamos, sea, esto yo lo había escuchado y entonces pues también me parece curioso y por eso lo agrego acá en el tema. Hay religiosos, hay católicos, este resultó ser hasta un sacerdote que claro, creó esta teoría. claro, claro, o sea, ¿Sí? de pronto son personas que leen tanto las palabras porque, por eso, o sea, uno puede ser pronto como que no te creo, no creo en esa vuelta, no, las palabras, pero qué tal que, o sea, si uno es escéptico o de pronto tiene como esa vuelta de vamos a darle el derecho a la duda, de decir, qué tal que si hubo un tiempo en el que el contacto, que sea con Dios, no sé, un ser espíritu, un ser supremo, que no sea, digamos, porque digamos, ahorita lo llamamos Dios, ¿no? Pero antiguamente se le llamaba Jehová, el Yah, si me entiendes, tenía muchos nombres y que antiguamente era como impronunciable, no se podía pronunciar por temor y por respeto. Pero que aún así todas esas personas o todas esas historias haya información valiosa, como información del mundo, información de la creación del mundo, información que sea más verídica y más razonable con lo que hemos encontrado en el planeta, porque no se puede negar que hay, pues,
dinosaurios, no se puede negar que hubo una especie antes de los humanos, ¿sí me entiendes? Como una evolución. Ujú. Y ahí, digamos, también el padre de la teoría de la evolución es Charles Darwin, que en un principio fue un cristiano ortodoxo, pero ya después de publicar esta teoría se consideró como deísta. Que deísta, a grosso modo, es como una persona que cree en una fuerza superior o un ser superior, como puede ser Dios, Ujú. que de pronto fue el Dios que le implementaron sus padres a medida que iba creciendo y por lo que fue cristiano en un principio, Sí, pero no considera que esa persona o ese ser superior o ese Dios intervenga en la evolución o en nuestra vida o en los seres humanos. Entonces es una persona que no cree en la religión, no cree de pronto en la iglesia, pero cree en algo. sí. Entonces también es una persona creyente la que creó o la que es padre de la teoría de la evolución. Es que yo creo que, digamos, los creyentes como tan estrictos, yo creo que como que tienden a tomarse todo muy textual. Entonces, Ujú. si dice, al primer día Dios creó la luz, muchos abuelitas dicen la luz, no había luz, Ajá, sin el sol. sí, 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 sí. Pero entonces otra persona más, una persona, no, otra persona no, una persona que lo analice más, de una manera más profunda dirá, pudo referirse a que creó la capacidad de que la especie humana o el Homo sapiens o algo tuviera lucidez. Ujú. Si me entiendes, fuera una persona, una especie pensante. Entonces creó la luz para que esa especie pudiera ser más Y de pronto inteligente. lo podamos intervenir como es la luz que nosotros tenemos cuando nos vienen a nosotros ideas. O Exacto. sea, no es que se lo tomen tan literal las palabras, sino que Exacto. se lo tomen a beneficio de uno Ujú. y a cómo usted lo puede interpretar. Y eso pues también depende de tu nivel de conciencia, de tu nivel de madurez, de tu nivel de pensamiento, como lo que es el libro del Principito, como por ponerte un ejemplo, que dicen que uno lo tiene que leer 3 veces en su vida, que es cuando es niño, cuando es adulto y cuando es anciano, que porque en esos dos tiempos de tu vida tú tienes un pensamiento diferente, por lo mismo lo vas a interpretar ese libro de una forma diferente en Claro. esas 3 etapas de tu vida. Sí, Entonces, claro. digamos, es interpretarlo a tu nivel de conciencia, pero de alguna forma sacarle un poquito más de provecho, o sea, no es leer por leer, sino tomarte la tarea de poderte pensar un poquito más o beneficiarte más de esa palabra, Sí, digamos, como no tomarlo literal. que yo creo que la Biblia, o sea, si la Biblia si se toma de una manera filosófica, como de aprender mucho del yo, del actuar, Del tema metafísico, ajá, ajá. como se parece, yo creo que es un libro, Muy uf, poderoso, güey. claro, porque tú entiendes y vas aprendiendo mucho del egocentrismo, de Ujú. la autoestima, de la capacidad de perdonar, de la capacidad de tolerar, porque son tomas, parce, de la filosofía. ¿Si me entiendes? Hay muchas cosas, hay muchos temas de la filosofía que aprenden, que las personas o entienden de que el mundo, o en cierta manera el mundo es uno solo. Si me entiendes, tú tienes que respetar a la otra persona como un igual. Ujú. Y, parce, y la Biblia, te lo juro que es de los libros más fáciles que se pueden leer, weón. O sea, la gente no lee por pereza. Y yo no me les estoy dando de que yo sea un lector, porque la verdad me cuesta mucho leer un libro, weón. A mí me cuesta bastante leer un libro. Pero con la Biblia, por algo es que hay versículos, hay enumeraciones donde tú puedes buscar algo en específico y leer algo textual, una frase de, no sé, 12 de 2 3 4 líneas que ni siquiera son como toda la página, sino la mitad de la página, donde puede haber algo que te llene, que puedas Sí, interpretar bien. Y es por eso que yo resalto ahorita el tema de proverbios, porque es que ahí hay frases muy poderosas, como el humillado será enaltecido y el que humilla será humillado. Algo así. No, no, ujú, no sé cuál es, ni sí, ni lo estoy diciendo literalmente ni textualmente, pero son palabras que a ti te llenan y te pueden llegar. sí, claro. Y bueno, y pues, digamos lo que tú dices, de poder cómo interpretar eso de una forma filosófica o metafísica para poder cómo evolucionar espiritualmente y saber cómo actuar, yo creo que eso es un papel muy fundamental para el Papa, volviendo al tema del Ujú. Papa, porque el Papa debe interpretar de esa forma o de una forma como superior la Biblia y actuar de una forma muy bien. Y por ahí resalto la historia que hay del Juan Pablo II, ¿es? Sí, El antepenúltimo Papa. A él le dispararon
A él le disparó, si no estoy mal, un musulmán. Y pues, parce, un disparo, casi lo matan. Él estaba como que dando una vuelta en el carro que siempre dan los papas y le disparó. Pues nada, el man lo cogen y va a la cárcel y años después el mismo papa va a la cárcel, lo visita y lo perdona. O sea, y lo perdona. Si no estoy mal, ellos estaban hablando de una virgen, si no estoy mal. No me acuerdo muy bien cuál era. Pero los dos dijeron que fue gracias a ella que él se salvó. Y si no estoy mal, la bala está expuesta en una estatua o en algo que enaltece el nombre de esta virgen. No, digamos, y eso es lo que tuvo, o lo que sí, lo que tuvo el Papa Francisco, parece que yo creo. Fue un papa muy, no tanto de irse así como al extremo de que Dios, que tienen que alabar a Dios, que tienen que enfocarse en la voluntad de Dios, sino fue un papa, parce, que llevó más la palabra del actuar, ¿sí me entiendes? Ujú. Como que tienen que perdonar, tienen que tolerar, tienen que aprender a saber que el prójimo es un igual, que aprender a que no todo es dinero, aprender que, parce, hay una vuelta en el mundo de que hay que cuidar el planeta, Ujú. si me entiendes, También el, pronunciarse frente a cosas al políticas, al cambio cambio climático, climático. y pronunciarse a frente, parce, porque el cambio climático es algo que lo maneja los líderes del planeta, que es Ujú. algo político, Sí, que está, eso se debate en la ONU, o sí, creo que claro. es en la, bueno, en la vuelta que son 24, 24 OMS, países, no, bueno, no me acuerdo, sí, eso es una reunión que hacen anual, sí. esa vuelta, entonces es como pronunciarse frente a cosas políticas, parece fuerte. Pero que tengan como un impacto de que se tenga que escuchar en todo el Ajá, mundo. que sea para mejora del Del mundo planeta, en de la... general, porque a la final somos los habitantes y pues nosotros pues establecimos que somos de personas diferentes según nuestra nacionalidad y también por eso como que valemos de alguna forma diferente, ¿sí? Pero todos somos humanos, weón, todos somos iguales y todos vivimos y habitamos el mismo lugar, independientemente de que pues seamos de otro, de una ubicación diferente, somos iguales, Sí, claro, y pero dejar digamos, la división política lo hicimos nosotros. y evitar ser como tan egoístas, en cierta Ujú. manera, porque, parce, ahorita está, no sé, Elon Musk con Orrea sacando litio, contaminando, parce, otras poblaciones, otras ciudades, otros planetas, otros continentes, sí, otros países. Y cuando él se muera, parce, él está pensando en su bien propio en ese momento y de pronto sí, en el avance de la humanidad. Es la persona más millonaria del mundo, weón. Y él nada más va a estar acá un fragmento. O sea, él nada más está acá en un fragmento de toda la historia del mundo. Y el universo es gigante. Él no es nada en el mundo. Sí, Pero en claro. nuestro mundo es la persona con más poder económicamente. Sí, entonces él Solo de va a pensar en pronto, él, obviamente. él se puede de pronto escudar en decir, no, pero es que yo estoy trabajando para el avance y la evolución de la humanidad. Puede ser válida, pero sin saber que él en realidad su intención sea como que es llegar a ser no tanto el dinero, sino el reconocimiento de decir yo hice esto, yo logré esto, ¿sí me entiendes? El Papa parece como que como que intentó como combatir todo ese egoísmo, el egoísmo tanto de la iglesia, porque la iglesia tenía un egoísmo frente a las comunidades de LGTBI, a las comunidades, no sé, A las señas, a los... a Sí, a esos grupos también armados, como a a esos países o a esas regiones donde habían conflictos, como que trató de conciliar, intentó como que apaciguar muchos conflictos que habían en ciertas regiones del Medio Oriente. tanto que el Papa, al ser una persona tan poderosa a nivel social, besa los pies de políticos del Sudán del Sur, porque pues estos políticos estaban como interviniendo para que la paz estuviera en su estadía en la política. Y él lo que hizo, pues, en vez de como resaltar eso con un detalle o algo, él lo que hizo fue besar sus pies. O sea, imagínate una persona con un poder social tan grande como lo es el Papa, Sí, le bese claro. los pies a políticos simplemente por exaltar su labor a la hora de mantener la paz mientras están en su poder político.
No, O sea, eso me parece re y no tanto impresionante. como el poder que tiene esa posición de papa, sino como el significado que puede tener. Porque en teoría lo que habla la iglesia es que el papa es como la representación más cercana de Dios en el mundo, en el Ujú, planeta, ¿si me entiendes? sí, En la tierra. Entonces, que esa claro. persona que sea como l- la conexión directa con Dios, te besa a ti los pies, es como que el poder espiritual más alto y el poder religioso más alto que hay en la tierra te esté bendiciendo, ¿sí Pero, me o sea, entiendes? digamos, ya poniéndonos en ese contexto que mencionas, de que es la representación más acercada a Dios que tenemos en el mundo, parce, o sea, es una responsabilidad muy áspera, weón, es una responsabilidad muy dura y pues tener, o sea, imagínate ya, obviamente esa gente ya debe ser como más estudiada, ya debe tener como edad, ya deben ser como más longevos, pero igual como tener ese poder o esa responsabilidad de que él es la representación más cercana a Dios, no directamente, pero como la representación más cercana, parce, imagínate tener como esa responsabilidad, ¿no? Claro. Debe ser, Claro, claro, re parce, duro, es que es weón. un poder, a no ser, o sea, así no sea que sea político, pero es un poder de creencia y la creencia mueve el mundo. Entonces, Ajá. y hay personas, digamos, hay políticos que se pueden respaldar de eso solamente por darle peso a su intención. No sé, digamos ahorita lo que está Trump. Digamos, si llega el próximo papa, llega a ser un papa muy conservador y muy opositor a lo que son las comunidades LGTBI, pues, parce, Trump va a coger esa cátedra y esa posición del Papa a, A favor a de él. favor de él. Porque ahorita está atacando que él no reconoce otro sexo que no sea hombre y mujer. ¿Sí me Sí, entiendes? Que él no reconoce. Entonces, esto lo va a coger como ventaja. sí, Puede claro. ser, o sea, puede ser malo, puede ser. Y es que, Ahorita, pero la verdad, digamos, teniendo el contexto también del tema de Nostradamus, que él puso unas predicciones, supuestamente, ¿no? sí, De que el próximo papa podría ser después de haber llegado un papa longevo, que fue el Papa Francisco, se sabe que llegó a su papel como papa un poquito viejo, iba a llegar un papa negro, un papa oscuro. sí. Y pues, parce, ahoritica en el conclave hay uno que puede ser elegido como papa y es afrodescendiente, pero es un papa que es muy conservador y por lo general iba en contra de algunos ideales y algunas propuestas que hizo el papa en su papel. Entonces, pues, parce, teniendo en cuenta todo lo que hizo el papa en su trayectoria, que venga otro que sea contrario a las ideales de él es muy contraproducente, weón, así como en la política. O sea, tú no puedes creer que, no sé, un papel de izquierda tenga avances nada más en cierto fragmento de tiempo. Si ya después cuando acaben sus 4 años, por ejemplo, que dura acá la presidencia, lo cambien directamente otra vez a derecha. O sea, es muy contraproducente. Y pues no creo que sea muy bueno si el cónclave llega a escoger una persona que sea tan conservadora como lo es esta persona y como lo proyectó Nostradamus. Es que también puede ser como. Porque en teoría o sea, la profecía de Nostradamus no es aceptada como por la iglesia, ¿sí me Ok. entiendes? Porque la iglesia no cree en esas profecías de falsos profetas, en teoría. Entonces, ellos, digamos, por esa profecía, ellos no van a temer en decir o en escoger un papa afrodescendiente. Que en teoría eso sería lo más racista que podría haber en el planeta, ¿no? Sí. O sea, que nunca vayan a escoger un papá negro solamente por una profecía, eso es, o sea, lo más racista que puede existir, en teoría. Pues no racista directamente, pero sí como que se están apegando. O sea, sería como... Claro, decir que la raza negra es lo malo, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Como que asociar que que la raza afrodescendiente es negativa, es mala, ¿sí me entiendes? Como que es el mal para el planeta, o sea, en qué podría afectar realmente el color de la piel? En nada. Pero en este caso, viendo que el único cardenal que es afrodescendiente, o creo que hay dos, uno, tiene una posición más conservadora, que ahorita, pues en este mundo, va a ser negativa, porque hoy en día hay como
20 o sea, 20 géneros de sexo, ¿sí me entiendes? Entonces, hoy va a ser como chocante intentar, aunque he visto mucho eso, weón. He visto que ahorita los líderes mundiales y políticos como que han tratado de bajarle un poco. Antes estaban como muy abiertos a toda esa expansión o esa apertura mental y de género Sí, y de razas y todo, y ahorita se están volviendo como un poquito más. sí, como en los 2000 fue en que empezaron como a abarcar más Sí, ese tema y como ahorita, apropiarse más de las personas sí. que eran ciudadanos de esos países, de esas ciudades y Ujú. pues Y bueno, y también hacerlo respetar. puede ser influencia de Estados Unidos, que Estados Unidos empezó con este movimiento, y si llega un papa a reforzar eso, parce, los gays tienen que correr. Sí, parce, sí Los creo. homosexuales, las lesbianas tienen que, parce, empezar a esconderse. Y por eso yo creo que sería muy contraproducente, porque bien aunque el Papa no aprobó el matrimonio homosexual, aprobó que los sacerdotes bendicieran la relación homosexual, ¿sí? Pero no Ujú. aprobó el matrimonio. O Sí, sea, no del todo lo aprobó, pero sí pueden tener su bendición, dándoles un sí, espacio también al tema católico y a la religión y acercarse a Dios claro. en una relación amorosa, ¿sí? Claro, porque es que yo creo que los homosexuales y bueno, los que tengan que ver con el LGTBI sentirán como que ya están fuera de la religión católica. Ajá, ¿Sí me entiendes? sí. O sea, solo por tener esos gustos y esas preferencias ya están fuera, Sí, ya son pecados, ¿sí me parce, entiendes? y no, no es ley, ni tampoco se me hace que sea como muy... Haya muchos casos de que las personas homosexuales o de esta comunidad sean no creyentes. Por lo general son creyentes, Son creo que personas en su normales, mayoría, weón. sí. Pueden haber ateos, pueden haber agnósticos, pueden haber Pero católicos. entonces tampoco sería coherente que existieran gays o homosexuales no creyentes. O sea, el tema de que hayan personas de esa comunidad y que sean creyentes en Dios. O sea, pues me parece incoherente también el hecho de que le cierren las puertas a la Sí, religión. pues que es que de pronto ya muchos, de pronto antes de abrirse al mundo con ese género sexual, pues eran creyentes, pero al llegar a un punto de verse tan atacados por católicos, weón, porque los católicos atacan, o sea, lo primero que atacan así en tema físico o visual es a los homosexuales, Ok, sí. porque a los afrodescendientes no hay racismo. Ah, no sé, weón, que no pueden atacar nada más, sino... Pero bueno, creo que en la historia también los eran racistas, Sí, 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 los pero sacerdotes. actualmente si tú te encuentras a un abuelito súper católico entregado, parce, que se pega latigazos cuando mira a culos. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, el man no, hoy en día no va a juzgar a alguien afrodescendiente, pero sí se va a ir re duro contra un homosexual. ¿Sí me entiendes? Eso sí o sí probablemente, se va a muy ir. probablemente. Entonces, Pero ¿sabes cuándo cambia eso? Cuando ese tipo de personas tienen familia que realmente quieren, que tiene esa, uy, iba a decir algo refunable, que tienen esa condición. Pero la no es una discapacidad. condición. Cuando tienen ese problema. No, mentiras, no, con todo respeto. Pero digamos, ya volviendo al tema, digamos un abuelo, así como tú lo mencionas en ese papel de blanco, Obvio. de muy católico y ya con su edad, si le sale un nieto así, weón, ahí sí cambian las cosas, yo considero, ¿no? O bueno, apenas que sea ya relámpara y si lo... No, yo creo que ya parece un cucho así, ya le vale verga y no, ni lo determina. Bueno, sí, sí, Lo ya me voy a ignora, morir, ¿no? ya se me salió este man cacorro, ya no le hablo, ¿sí me entiendes? Sí, Llega no el salió pela, directamente de mí. sí, exacto, como que ya no lo toma personal, sino lo toma como indiferente, como que pues yo ya, sí, ya no puedo hacer nada y no lo, también digamos por humillación, de pronto por pena, Sí. no va a determinar, güey, porque hay abuelos, hasta hay papás que son así, con algunos hijos, como que no lo determinan, no son como importantes Sí. y ya. O pues bueno, hacen la fácil, que pues se lo ocultan directamente a los abuelos, que son como los más Sí, la adoctrinados, como familia también los... alcahuetea mucho ese tema de como que ayudar a que la persona se sienta más.
más, ¿sí Acogida. no, no, Bueno, no, más como más atrapada, como se tenga que más esconder en el más. closet, Sí, por así exacto, decirlo, por como lo que se mismo como tenga que que está ese esconder, concepto. que se tenga que esconder así en ciertos momentos o a ciertas personas. Eso ayuda a reforzar como esa inseguridad. Y algo que resaltó mucho de este papa, weón, es el tema de que él predicaba mucho para la gracia, para que él fuera gracioso, para que haya Es que es diversión. argentino, weón. Sí, parce. Los argentinos son... Hombre, tienen un humor como tan natural. O sea, no es un humor forzado, pero es un humor como tan natural como que la convivencia ya es Como que así. recocha, como que es parchadito. Ajá, Y yo creo que por eso mismo, el tema de que él como que se centrara mucho en la gracia y el poder divertirse. Y él rezaba mucho y hay oraciones que se hicieron públicas de él donde él rezaba para tener gracia en sus días. Hizo también que hizo todos esos hechos para que las personas se sintieran mejor consigo mismos, porque pues una persona que se siente culpable o que se siente encerrada por algo o que no puede decir algo, pues no del todo puede ser libre, no del todo puede ser claro. no del todo puede ser como él es, sino no puede ser agraciado, por así decirlo, ¿sí Sí, me hago entender? sí. Entonces yo creo que también el tema de que él como que fundamentará mucho el tema de la gracia y la diversión, pues eso hizo que pues tuviera su papel tan resaltable a lo largo de la historia y Sí. poder abarcar Como que haya tantos impactado papeles, que tanto en haya impactado en la tanto. humanidad de hoy en día. Ajá, Porque hoy exacto. en día, parece la humanidad se mueve por emociones. Sí. Y no es como un ser tan serio, ¿sí me entiendes? Hoy la humanidad es más graciosa, más de emociones divertidas, de impacto. Más que todo por las redes sociales, ¿no? Porque pues, Y bueno, quiero decir algo que pues ahorita pues no sé qué tan cierto sea, weón, y lo estoy diciendo hoy, 1 de mayo del 2025, Día del Trabajador. Aún no tenemos papa, aún no, creo que apenas va a iniciar el conclave, ¿cierto? Pero sí. hay un escrito que dice que en el 2022 el Papa Francisco proyectó que el nuevo pontífice en el 2025 llevará el nombre de Juan 24. Pues se sabe que, pues obviamente los nombres de los sacerdotes y de los papas no son El real, exactamente los nombres de ellos, de su nacimiento, sí. sino que cuando escogen al papa y pues públicamente dicen que hay papa, le preguntan al pontífice cómo El quiere ser cardenal, llamado, o al cardenal, cómo quiere ser llamado para su papel. sí, Y pues digamos, también el número que está después del nombre es las veces que ha sido utilizado ese nombre sí. como Benedicto 16, 16, Juan 23. 23, Entonces él dice que el próximo se va a llamar Juan Juan 24. Pablo II. Juan Pablo II. Entonces, pues vamos a ver. Hoy 1 de mayo le estamos diciendo qué tal sea verdad. Y si llega un Y sí, papá sí, negro, que sea bueno. sí, weón. Que Según no sea tan Nostradamus, ¿no? conservador. No somos racistas, ¿ok? O sea, según Nostradamus y que... Y pues la verdad, no queremos que se acabe el mundo. No, no, Dice, falta. no, Qué bueno, dicen que se... que se acabe esa mierda, ¿no? Ya Parce, todos a descansar. ya una pandemia, weón. Sería como un festivo Calentamiento re largo, ¿no? global. Sería todo No, eso un festivo re largo, si se así. acaba el mundo, no vamos a la oficina. Sí, Sí, se acaba el mundo, no vamos a todos trabajar. home office. Sí. Todo el planeta home office. Uy, mano, ¿se imagina? ¿Se imagina que haya una nueva pandemia, weón? Tenemos De negros. trabajo en casa. No, Pandemia de gays. pandemia. Uy, no. Que Estados Parce, me acordé Unidos. de un capítulo de South Park, weón, donde empieza a llegar gente del futuro y son todas calvos así y no tienen un idioma diferente y todo, pero son personas del futuro. Pero como que en el futuro socioeconómicamente están re mal, entonces llegan al pasado para migrar, como si fueran de otro país así, para migrar, Sí, para empezar a trabajar. Entonces los trabajadores dicen, hijos de puta, así, porque pues les están quitando el trabajo. Entonces ellos lo que se ingenian para que ellos no, pues para que ellos no estén, porque son personas del futuro, empezar a tener relaciones sexuales entre hombres.
hacer relaciones sexuales homosexuales para que Sí, ellos no, para que no se reproduzcan y empiecen a desaparecer esa gente. Y como que lo logran, entonces muestran como la escena de todos los habitantes de South Park, cuchos, y creo que también está por ahí Carman y eso, que son los sí. chinos, ahí como en mera orgía, güey, me acordé de eso.